Capítulo 1. El encuentro imposible. El sol estaba comenzando a ponerse cuando Carlos, el camionero, giró el volante de su camión hacia una curva estrecha de la carretera rural. La ruta, conocida por su soledad y su belleza agreste, no era una de las más populares, pero a Carlos le encantaba la tranquilidad que ofrecía. El sonido del motor rugiendo suavemente y el crujido de los neumáticos sobre el asfalto eran los únicos ruidos que acompañaban su viaje. Sin embargo, hoy había algo diferente en el aire, algo que hacía que el día, normalmente tan tranquilo, pareciera cargado de una tensión inexplicable. De repente, a lo lejos, vio algo que lo hizo frenar de golpe. Un destello de movimiento en el borde de la carretera. Al principio pensó que era una sombra creada por el atardecer, pero al acercarse más, sus ojos se abrieron con incredulidad. Una perra, aparentemente agotada, corría a toda velocidad hacia la carretera. Sobre su espalda llevaba algo más, un pequeño cachorro, débil, herido, que apenas podía mantener su cuerpo en la espalda de su madre. Carlos se detuvo de inmediato, dejando que el motor del camión se apagara por completo. Estaba atónito, observando la escena desde la cabina de su vehículo. La perra, con los ojos desorbitados por el miedo y la desesperación, no parecía notar su presencia. Continuó su marcha, tambaleándose, como si estuviera huyendo de algo, o peor, de alguien. El cachorro no se movía, parecía casi inerte, pero aún había algo en su pequeño cuerpo que indicaba que seguía con vida. Una vida frágil, pero aún luchando. Carlos no lo pensó más. Abrió la puerta de su camión y salió corriendo hacia ellos. El corazón le latía con fuerza mientras observaba a la perra con cautela. Sabía que debía acercarse con suavidad, pero la urgencia de la situación lo impulsaba a actuar rápido. Cuando estaba a unos metros de ellos, la perra se detuvo bruscamente. Sus ojos, reflejando un miedo primitivo, se clavaron en los de Carlos. Su respiración era pesada, su cuerpo tembloroso. «Tranquila», murmuró Carlos, con la voz baja y suave, extendiendo su mano lentamente hacia ella. Sin embargo, en el momento en que intentó acercarse más, la perra dio un paso atrás, como si no confiara en él, y luego dio otro, y otro, hasta que comenzó a alejarse, llevándose al cachorro con ella. Carlos se quedó allí, inmóvil, observando cómo desaparecían en la oscuridad que comenzaba a envolver la carretera. Un nudo se formó en su estómago. Algo dentro de él le decía que debía seguirla, que no podía dejar que esa perra y su cachorro sufrieran. Corrió detrás de ellos, sin saber realmente qué iba a hacer si los alcanzaba. La perra era rápida, mucho más rápida de lo que Carlos esperaba. En pocos minutos, se había perdido de vista. Sin embargo, decidió no rendirse. La noche se cerraba a su alrededor, y el aire frío empezaba a calar en sus huesos, pero la necesidad de ayudar seguía quemando en su pecho. Carlos sabía que el lugar donde se encontraba era muy alejado de cualquier aldea o ciudad. La carretera que había tomado era una vía secundaria, poco transitada, y el paisaje que la rodeaba estaba dominado por un espeso bosque que se extendía a ambos lados. Sabía que si la perra y el cachorro se adentraban demasiado en el bosque, sería casi imposible encontrarlos. Pero también sabía que no podía dejarlo pasar. No podía quedarse allí sentado sabiendo que algo tan vulnerable estaba en peligro. Siguió avanzando, con la esperanza de que, de alguna manera, pudiera dar con ellos. No había faros, solo la luz tenue de su linterna que se movía de un lado a otro mientras caminaba a través de la espesura. El viento se levantaba y las hojas caían de los árboles, creando un crujido bajo sus pies. Carlos mantenía la linterna en alto, tratando de iluminar el camino, pero la oscuridad parecía tragarse todo lo que tocaba. De repente, escuchó un sonido suave, casi imperceptible. Un gemido. Era bajo, angustiado. No era un sonido de miedo, sino de agotamiento. Carlos se quedó en silencio, tratando de localizar de dónde venía. A través de la penumbra, distinguió una figura débil moviéndose entre los arbustos. Era la perra. Estaba acurrucada junto a una roca, con el cachorro a su lado, dándole calor y protección, aunque ella misma parecía estar al borde del colapso. Carlos se acercó con cautela, y esta vez, en lugar de huir, la perra levantó la mirada y lo observó fijamente. Sus ojos eran de un color ámbar profundo, y aunque temía,
había algo en su mirada que le transmitía una mezcla de agotamiento y súplica. Sin pensarlo, Carlos se arrodilló a su lado y comenzó a hablarle suavemente, intentando calmarla. «No te haré daño», dijo en voz baja, mirando al cachorro que yacía inmóvil a sus pies. El animal apenas respiraba. Su pequeño cuerpo estaba lleno de cortes y moretones, y su pelaje estaba empapado en sangre. Con mucho cuidado, Carlos comenzó a acariciar a la perra, con la esperanza de ganar su confianza. Al principio, ella se tensó, pero después de unos momentos, pareció relajarse un poco. Sus ojos se cerraron lentamente y dejó que Carlos la acariciara, mientras él sentía la calidez de su cuerpo a través de su pelaje. Fue entonces cuando comprendió la profundidad de la conexión entre ellos. La perra no solo estaba buscando ayuda para su cachorro, estaba pidiendo ayuda para sí misma. Carlos respiró hondo y se levantó lentamente. Sabía que no podía dejar que esa perra y su cachorro se quedaran allí, abandonados en la oscuridad. Tenía que llevarlos a un lugar seguro, donde pudieran recibir atención. Miró al cachorro, ahora más consciente de lo grave que era la situación. No sabía si ese pequeño perro podría sobrevivir, pero no lo iba a dejar morir sin luchar por él. La decisión fue tomada. Carlos comenzó a caminar de vuelta hacia su camión, con la perra siguiéndolo, aunque aún con cierto temor. Sabía que había mucho por hacer, pero algo dentro de él le decía que este encuentro, tan improbable, cambiaría el curso de su vida para siempre. Al llegar al camión, se agachó y miró a la perra una vez más, con la esperanza de que entendiera. «Vamos, te llevaré a un lugar seguro», le dijo, mientras la cargaba cuidadosamente en la parte trasera del camión. Aunque no podía ver el futuro, algo en su interior le decía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Pero lo que Carlos no sabía, mientras arrancaba el motor y comenzaba a rodar por la carretera oscura, era que aquel simple encuentro cambiaría no solo la vida de esa perra y su cachorro, sino también la suya. Y todo lo que sucedió después, ya nada sería igual. Cliffhanger. Mientras avanzaba por la carretera, una llamada telefónica interrumpió el sonido del motor. En la pantalla apareció un número desconocido. Carlos lo ignoró por un momento, pero entonces, al dar una última mirada a la perra y su cachorro, su dedo vaciló sobre el botón de «atender». ¿Quién estaría llamando en ese preciso instante? ¿Qué consecuencias tendría esta llamada? Capítulo 2. El dilema moral. Carlos estaba completamente absorto en la carretera, el sonido del motor resonando en sus oídos mientras su mirada se dirigía a través del parabrisas hacia la carretera solitaria que se extendía ante él. La perra, que antes se había mostrado tan temerosa, descansaba ahora junto al cachorro, en la parte trasera del camión. Aunque la oscuridad ya se había adueñado del paisaje, Carlos podía sentir la tensión en el aire. Su corazón seguía acelerado, la adrenalina de lo sucedido aún no se disipaba. No podía dejar de pensar en lo que había presenciado. La imagen de la perra con su pequeño cachorro herido, arrastrándose con la desesperación escrita en cada uno de sus movimientos, no lo dejaba en paz. Cada vez que su mente regresaba a esa imagen, sentía un peso en el pecho, como si esa escena fuera una carga que él debía llevar. La mirada de la perra, esos ojos cargados de miedo pero también de una especie de agradecimiento, se repetía una y otra vez en su mente. Era como si en ese instante algo en su vida, tan rutinaria y monótona, hubiera cambiado por completo. Miró a la perra de nuevo. Sus ojos, aunque cansados, seguían fijos en él, como si estuviera buscando algo más allá de lo que una simple mirada podría expresar. Carlos no podía evitar sentir que ella, de alguna forma, lo había elegido para ser su protector. Aunque él no sabía nada sobre perros ni de lo que podía hacer para ayudar a este animal y su cachorro, sentía que algo dentro de él lo impulsaba a actuar. Ya no era solo un accidente de camino, una casualidad. Era algo más grande. Algo que lo estaba desbordando, pero que, a la vez, le daba un propósito. El camión avanzaba lentamente, y mientras las luces del vehículo iluminaban el oscuro camino, Carlos se debatía consigo mismo. ¿Qué debía hacer con ellos? ¿Debería seguir adelante, dejarlos atrás, y continuar con su vida como siempre lo había hecho? O tal vez debería hacer algo que jamás había considerado, salvar a estos seres indefensos, llevarlos a un lugar seguro, ofrecerles una oportunidad. Su mente se llenó de preguntas.
Pero la más difícil de todas era la que seguía dando vueltas. ¿Estaba dispuesto a comprometerse con algo tan grande, tan impredecible? Ayudar a un animal, estaba claro, era un acto noble. Pero, ¿y si eso significaba cambiar por completo el rumbo de su vida? ¿Estaba dispuesto a enfrentarse a esa responsabilidad? Carlos, un hombre que siempre había evitado atarse a compromisos, sentía que esta vez no podía simplemente seguir adelante. No podía mirar hacia otro lado. Por alguna razón, esa perra y su cachorro se habían cruzado en su camino por algo más que una simple casualidad. La pregunta era, ¿cómo podía ayudarle sin comprometer su propio bienestar? La noche estaba oscura y silenciosa, solo interrumpida por el sonido del motor del camión y el ligero resplandor de las luces. No era la primera vez que Carlos pensaba en lo solitaria que era su vida. Pasaba semanas, incluso meses, viajando de una ciudad a otra, sin una verdadera conexión con nadie. Sus días transcurrían entre entregas y largas horas en la carretera. No tenía familia cercana, y sus amigos eran pocos. Lo que había sido un trabajo satisfactorio en su juventud ahora se sentía vacío. El trabajo de camionero le daba libertad, sí, pero también soledad. Miró a la perra nuevamente. Esta vez, sus ojos se encontraban cerrados, descansando, pero el cachorro seguía respirando de manera superficial, como si cada aliento le costara un esfuerzo titánico. No tenía idea de cuán grave era la condición del animal, pero algo dentro de él le decía que el tiempo estaba en su contra. En ese instante, Carlos recibió un mensaje de texto en su teléfono móvil. Sin embargo, no lo miró de inmediato. No estaba interesado en los mensajes, no en ese momento. Su mente seguía girando en torno a la decisión que debía tomar. Si seguía hacia la ciudad más cercana, podría llevarlos a un veterinario, pero eso implicaría que tendría que gastar más tiempo del que había planeado. Podría perder su carga, sus ganancias, y todo lo que había trabajado para mantener su negocio funcionando. Por otro lado, si no los ayudaba, si simplemente los dejaba donde estaban, seguirían sufriendo. El cachorro probablemente no sobreviviría, y la perra, aunque más fuerte, acabaría por morir sola en ese vasto y frío bosque. Carlos se sentía atrapado en su dilema moral. ¿Qué decisión era la correcta? ¿Podía dejar de lado su pragmatismo y hacer lo que él sentía que era moralmente correcto? La luz de la pantalla del teléfono brilló en la oscuridad, y Carlos decidió echarle un vistazo. Era una notificación de la compañía con la que trabajaba, una advertencia sobre una posible demora en sus entregas. Pero no era eso lo que le importaba en ese momento. Dejó el teléfono a un lado y miró al frente. La carretera no parecía tener fin, y la oscuridad no ayudaba en nada. A lo lejos, las luces de una pequeña aldea empezaron a aparecer, señalando que la ciudad estaba cerca. La pregunta seguía allí, como un peso constante en su pecho, ¿qué iba a hacer? Se giró nuevamente hacia el asiento trasero del camión, donde la perra descansaba, pero la ansiedad seguía apoderándose de su mente. ¿Qué haría si algo le sucedía al cachorro? ¿Y si esa era su última oportunidad de ayudarles? Una ola de compasión y desesperación se apoderó de él. No podía dejar que el miedo y la duda lo paralizaran. Cuando vio la aldea, un pensamiento se le ocurrió de repente, ¿y si la perra y el cachorro no estaban simplemente buscando ayuda? ¿Y si, de alguna manera, ellos también estaban siendo guiados hacia él? ¿Era posible que todo esto hubiera sucedido por alguna razón más grande que la simple coincidencia? En su corazón, Carlos sentía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Si aceptaba la responsabilidad de ayudarles, si llevaba a la perra y su cachorro a un lugar seguro, no sería solo un simple rescate. Sería un acto de redención para él mismo. Un paso hacia un cambio, algo que su vida necesitaba urgentemente. Las luces de la aldea ahora iluminaban la carretera, y el sonido del motor del camión parecía suavizarse, como si el destino estuviera esperando a que tomara la decisión. Miró por última vez a la perra y su cachorro. Sabía lo que debía hacer. Sin pensarlo más, giró el volante y comenzó a tomar la ruta que lo llevaría hacia el veterinario más cercano, decidido a hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Pero al dar ese giro, Carlos no sabía que este simple acto cambiaría no solo la vida de la perra y su cachorro, sino también la suya, para siempre. *Cliffhanger,
justo cuando Carlos estaba a punto de llegar al centro veterinario, una figura apareció en la carretera, bloqueando su camino. ¿Quién podría ser en medio de la noche, en ese lugar tan aislado? ¿Y cómo afectaría este nuevo encuentro a su misión de salvar a la perra y su cachorro? Asterisco capítulo 3. El rescate. El camión de Carlos avanzaba lentamente, las luces delanteras iluminando la carretera vacía y oscura. La aldea estaba cerca, pero el tiempo parecía haberse detenido, como si el universo mismo estuviera esperando a que tomara la decisión correcta. La perra y su cachorro descansaban en la parte trasera, el cachorro más tranquilo, aunque su respiración seguía siendo errática y superficial. Carlos podía sentir la tensión en su pecho, como si su destino estuviera atado al de ellos, como si este momento, este rescate, fuera una prueba de algo mucho más grande que él mismo. A medida que avanzaba, los recuerdos de su vida como camionero volvían a su mente. Había sido un trabajo solitario desde siempre, un camino que había elegido por la libertad que ofrecía. Las largas noches en la carretera le daban espacio para pensar, pero nunca había imaginado que terminaría en una situación como esta. Ahora, mientras veía a la perra y su cachorro en su camión, una parte de él sentía que había algo significativo en todo eso. Quizás había llegado el momento de abandonar su vida de soledad y dar paso a algo diferente. El camión comenzó a reducir la velocidad cuando entró en la aldea, que parecía desierta a esa hora de la noche. Las luces tenues de las casas se reflejaban en las calles empedradas, creando sombras alargadas que parecían bailar con el viento frío. Carlos se dirigió hacia el único centro veterinario que conocía en la zona, un pequeño edificio de piedra que destacaba por su luz cálida, una señal de esperanza en medio de la oscuridad. Era tarde, pero él sabía que si podía hacer algo por el cachorro, esa era su última oportunidad. Al llegar, estacionó el camión en el pequeño aparcamiento y se bajó rápidamente. El aire frío de la noche lo envolvió de inmediato, pero no le importó. Su atención estaba completamente centrada en el cachorro, que aún se encontraba débil y casi inmóvil. La perra lo miraba desde el camión, con la misma expresión mezcla de miedo y esperanza. Carlos sabía que no podía esperar más. Tenía que entrar, pedir ayuda, y hacer todo lo posible para salvarlos. Caminó hacia la puerta del centro veterinario, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al llegar, tocó la campanita que colgaba junto a la entrada y la puerta se abrió de inmediato. Frente a él, apareció una mujer de mediana edad, con una bata blanca y el cabello recogido en un moño. Sus ojos eran amables, pero también reflejaban la fatiga de las horas nocturnas. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, su voz tranquila pero curiosa. Carlos, sin perder tiempo, le explicó rápidamente la situación. Encontré a esta perra y su cachorro en la carretera. El cachorro está herido, no sé si sobrevivirá. Necesito que lo revisen, por favor, es urgente. La veterinaria asintió con una expresión preocupada, pero no dudó. Tráelos aquí, de inmediato, dijo, con una rapidez sorprendente. Carlos regresó al camión, abrió la puerta trasera y, con mucho cuidado, levantó al cachorro, que estaba visiblemente frágil. La perra lo miraba con una intensidad palpable, como si supiera que algo importante estaba sucediendo. Carlos le acarició la cabeza, buscando calmarla, antes de llevar al cachorro dentro del centro veterinario. Una vez dentro, la veterinaria los condujo rápidamente a una mesa de examen, donde colocó al cachorro suavemente. Voy a necesitar un par de minutos para examinarlo. Por favor, siéntate, dijo mientras comenzaba a trabajar. Carlos, que no sabía qué hacer con la perra, la dejó fuera, pero manteniéndose cerca de la puerta. Estaba nervioso. Miraba con preocupación a través de la ventana del centro veterinario, esperando alguna señal, alguna respuesta. Dentro, la veterinaria trabajaba con rapidez. El cachorro no respondía como debía, su respiración seguía débil y su cuerpo estaba lleno de pequeñas heridas, algunas de las cuales parecían infectadas. Este cachorro ha estado pasando por mucho. No sé si podrá sobrevivir sin un tratamiento adecuado, dijo la veterinaria, mientras conectaba al cachorro a una vía intravenosa. Lo que podemos hacer es estabilizarlo. Necesitará cuidados constantes. Carlos asintió con la cabeza, sintiendo una presión inmensa en su pecho. No sabía qué hacer si el cachorro no lograba salir de este estado. ¿Y la perra?
¿Está bien?, preguntó, aunque sabía que la prioridad era el cachorro. Está débil, pero no parece tener heridas graves, respondió la veterinaria. Lo que más necesita ahora es estar tranquila. A veces, los animales como ella se estresan tanto por ver a sus crías heridas que es difícil calmarlos. Pero todo dependerá de cómo el cachorro responda al tratamiento. Carlos miró a la perra, que lo observaba desde fuera. Podía ver la preocupación en sus ojos. La perra sabía que su cachorro estaba en riesgo, pero parecía confiar en Carlos. En ese momento, algo dentro de él se rompió. No podía dejar que el cachorro muriera. No podía fallarles. Mientras la veterinaria seguía trabajando, Carlos se acercó a la perra. No te preocupes, murmuró, acariciando su cabeza. Haremos todo lo posible. La perra se acercó un poco más, olfateando la mano de Carlos, y por un momento, pareció relajarse. Como si entendiera que no estaba sola, que había alguien dispuesto a luchar por ella y por su cachorro. Pasaron horas mientras el equipo de la veterinaria trabajaba para estabilizar al cachorro. Carlos no podía quedarse tranquilo. Cada vez que miraba al cachorro, su mente se llenaba de pensamientos oscuros, de miedos que no quería enfrentar. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si no lo lograban? Cada segundo que pasaba parecía alargar la espera, mientras las horas de la noche se deslizaban hacia el amanecer. Finalmente, la veterinaria se acercó a él, con una expresión cansada pero aliviada. Ha pasado lo más difícil, dijo, sonriendo levemente. El cachorro está fuera de peligro. Pero necesitará más cuidados. No podemos dejarlo solo aún. Carlos respiró profundamente, el peso que había estado cargando en su pecho desapareció por un momento. ¿Puedo llevarlos a algún lugar más seguro? ¿Hay algo más que pueda hacer? Lo más importante ahora es que ambos descansen y se recuperen, respondió la veterinaria. Llévalos a un lugar tranquilo y manténlos bajo observación. Te daré algunos medicamentos y recomendaciones para su cuidado. Carlos asintió, agradecido, mientras tomaba los medicamentos y salía con la perra y el cachorro. Al entrar al camión, miró a la perra nuevamente. Ella, al parecer, entendió que el momento más crítico había pasado. Su mirada ya no estaba llena de desesperación, sino de una calma renovada. Mientras arrancaba el camión y se alejaba de la aldea, Carlos sentía que algo había cambiado en él. Aquella noche, no solo había salvado a una perra y a su cachorro, sino que también había encontrado algo en sí mismo que no sabía que había perdido. Asterisco cliffhanger, mientras conducía por la carretera, una luz extraña apareció en el horizonte, reflejada en el espejo retrovisor. Un vehículo se acercaba rápidamente, pero no parecía ser de los habitantes locales. ¿Quién sería esa persona y qué quería? ¿Qué otros desafíos aguardaban a Carlos y a los animales? Asterisco capítulo 4. Luchas silenciosas. Carlos avanzaba por la carretera desierta, el motor de su camión retumbando bajo la pesada carga que llevaba. La perra y su cachorro descansaban en la parte trasera, aún débiles pero estables. El camino de regreso a su hogar, un trayecto que solía ser simple y sin complicaciones, ahora parecía más complejo que nunca. La imagen del cachorro frágil, respirando con dificultad, no lo dejaba. No podía dejar de pensar en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Y aunque los médicos del centro veterinario le habían asegurado que el cachorro se encontraba mejor, Carlos no podía evitar la sensación de ansiedad que lo invadía cada vez que miraba al espejo retrovisor. Mientras la noche avanzaba, una neblina espesa comenzó a cubrir la carretera. La luz de las farolas en el borde de la vía se volvía difusa, como si el mundo entero estuviera desvaneciéndose en la oscuridad. Los árboles que flanqueaban el camino se erguían como sombras gigantes, sus ramas moviéndose con el viento, creando un ambiente inquietante. Carlos no solía temer a la oscuridad, pero esa noche sentía una sensación extraña, como si algo estuviera acechando más allá de lo que podía ver. El cachorro se movió en su caja, su respiración todavía irregular. La perra, con los ojos fijos en él desde la parte trasera, parecía estar en constante alerta, como si estuviera protegiendo a su cría de algo invisible. Carlos miró hacia atrás, alzando la vista por encima del espejo retrovisor. No había señales de otros vehículos. Solo la vastedad del paisaje vacío,
donde los árboles se extendían hasta perderse en la penumbra. De repente, el sonido de un motor irrumpió en la tranquilidad de la noche. Carlos se tensó al escuchar la vibración del suelo, proveniente de un vehículo que se acercaba rápidamente desde atrás. Miró de nuevo por el espejo y vio las luces de un coche que se aproximaba con una velocidad alarmante. No era común que otros coches viajaran por esa carretera a esas horas de la noche. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. El coche pasó a su lado, demasiado cerca, y Carlos sintió la presión de un peligro inminente. Las luces del vehículo eran intensas, y por un momento, el camión quedó completamente cegado por el resplandor. Aceleró instintivamente, buscando ganar algo de distancia, pero el coche detrás de él seguía de cerca, como si lo estuviera persiguiendo. Su corazón comenzó a latir más rápido, y la tensión se apoderó de su cuerpo. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que algo no era normal. Se desvió levemente a la derecha, intentando tomar una curva para ver si podía perder al vehículo que lo seguía, pero el coche de atrás continuó manteniendo la distancia, y su velocidad parecía aumentar. La perra se levantó de su caja, alterada, y comenzó a ladrar con fuerza, sus gruñidos llenos de desesperación. Carlos miró hacia atrás nuevamente y vio que el vehículo extraño seguía sin disminuir la velocidad. Sintió el miedo de la perra reflejado en su propia piel. Decidió que tenía que actuar, que no podía seguir siendo una víctima más de una situación que no comprendía. De alguna manera, sabía que el peligro estaba cerca. La carretera era estrecha, y no había lugares fáciles para detenerse. Sin embargo, decidió que debía enfrentarse a lo que fuera. Aceleró aún más, sintiendo el pesado camión vibrar bajo sus pies, buscando poner distancia entre él y el coche que lo acechaba. La perra continuaba ladrando, su agudo sonido llenando el aire. Carlos sentía una mezcla de pavor y determinación. Sabía que no podía dejar que los alcanzaran, no solo por él, sino también por la perra y su cachorro, que dependían de él. Cada segundo parecía alargarse en la oscuridad, y la sensación de ser observado, perseguido, era cada vez más palpable. En ese momento, el coche extraño hizo algo inesperado, se adelantó a gran velocidad y bloqueó el paso de Carlos. El camión se detuvo abruptamente, y el motor rugió con fuerza al intentar frenar. El vehículo que lo había perseguido ahora estaba enfrente de él, de manera completamente deliberada. Carlos frenó, el sudor empapando su frente, y miró hacia el coche que se encontraba parado justo en su camino. Los faros iluminaban la escena de manera cegadora. El corazón de Carlos latía con fuerza, y no podía evitar la sensación de peligro inminente. Observó a través del espejo retrovisor y vio cómo la perra, desde su caja, continuaba gruñendo con furia. La situación era aterradora. El coche delante de él tenía las ventanas oscuras, y no podía distinguir quién o qué había dentro. Un mal presentimiento le recorrió todo el cuerpo. ¿Qué querían? ¿Por qué lo estaban siguiendo? Las preguntas llegaban rápidamente, pero las respuestas no. De repente, una figura apareció de las sombras del coche, una silueta que se destacaba en la oscuridad. Carlos no podía ver con claridad, pero la figura era humana, y se acercó rápidamente hacia él. Su respiración se aceleró, y un sudor frío recorrió su espalda. Lo que pasaba por su mente era simple: alguien estaba buscando a la perra y su cachorro. Quizás, incluso, ya sabía de ellos. La única opción era enfrentarse a lo que se venía, sin huir. La figura se acercó con pasos firmes, y la oscuridad parecía envolverla, haciendo que su presencia fuera aún más amenazante. Carlos miró hacia la perra, que aún permanecía tensa, y luego volvió su atención al extraño que se aproximaba. Estaba preparado para lo peor, pero algo dentro de él le decía que debía hacer frente a lo que fuera, sin dudarlo. ¿Qué quieres?, gritó Carlos desde el camión, su voz quebrada por la adrenalina y el miedo. El hombre no respondió de inmediato. Parecía evaluar la situación, como si estuviera buscando algo. Sé lo que tienes en ese camión, dijo finalmente, con una voz fría y calculadora. Carlos frunció el ceño. ¿Cómo podía saberlo? ¿Quién era este hombre? La perra continuaba ladrando, y el cachorro, aunque aún débil, emitía pequeños gemidos. Todo se estaba volviendo cada vez más caótico.
Dame el perro y el cachorro, dijo el hombre, dando un paso más cerca, ahora mucho más cerca de la ventana de Carlos. Sus palabras sonaron como una orden, no como una petición. Carlos sintió como una oleada de ira le subía al pecho. Sabía lo que debía hacer. No iba a entregar a esos animales. No después de todo lo que había pasado. Sin pensarlo más, puso el camión en marcha nuevamente, ignorando el miedo que lo invadía. El hombre saltó atrás, tropezando con el impacto, pero Carlos no iba a ceder. Aceleró con fuerza, dispuesto a llevar a la perra y al cachorro a un lugar seguro, sin importar lo que ese hombre o cualquiera más intentara hacer. Pero algo le decía que este encuentro solo era el comienzo de algo mucho más grande. Algo que no podría evitar. Asterisco cliffhanger, justo cuando parecía que había escapado, Carlos vio algo en el horizonte, más luces. No era una patrulla ni un simple coche. Eran demasiadas luces. Algo estaba por suceder, y él sabía que lo que se venía iba a ser aún más peligroso. ¿Quién estaba detrás de la persecución? ¿Y qué secretos oscuros se escondían en este extraño juego de caza? Asterisco capítulo 5. La confrontación. Carlos no podía dejar de acelerar. El camión rugía en la oscuridad, atravesando la carretera vacía mientras las luces del extraño vehículo desaparecían rápidamente en el retrovisor. La sensación de peligro seguía pesando sobre él, como una sombra que lo acechaba, pero algo en su interior le decía que tenía que seguir adelante. No podía detenerse, no ahora que había tomado la decisión de salvar a la perra y a su cachorro. Miró hacia atrás nuevamente, pero ya no había señales del coche que lo había perseguido. El miedo a lo desconocido lo mantenía tenso, y la ansiedad se acumulaba en su pecho. Aunque la carretera se volvía más despejada, Carlos sentía que cada segundo que pasaba, lo alejaba más de la seguridad. Las luces en el horizonte que había visto hace un momento seguían acercándose, y en su mente se formaban más preguntas. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué querían realmente de él y de los animales? La perra se agitó en la parte trasera, y Carlos se giró hacia ella por un momento, intentando tranquilizarla con una mirada. Aunque su instinto le decía que debía mantenerse alerta, la conexión con ella se volvía más fuerte a medida que avanzaba. La perra, al igual que él, parecía estar atrapada en una situación que no comprendía completamente. Su vida había dado un giro inesperado, y ahora todo estaba en juego. Con el corazón acelerado, Carlos siguió conduciendo sin parar, a través de la oscuridad. Cada curva de la carretera parecía más peligrosa que la anterior. El ruido del motor lo envolvía, y la neblina espesa comenzaba a hacer que la visibilidad fuera aún más difícil. La noche se volvía densa y opresiva. Mientras tanto, los faros del camión cortaban la oscuridad, pero las sombras que se alargaban por los lados parecían acecharlo desde todos los ángulos. De repente, algo hizo que su estómago se encogiera. Una silueta apareció a lo lejos, recortada contra el fondo oscuro. Al principio pensó que era una figura inofensiva, pero a medida que se acercaba, pudo distinguir más claramente lo que se trataba. Era un vehículo, con las luces apagadas, estacionado en el borde de la carretera, en un ángulo extraño. Carlos frunció el ceño y disminuyó la velocidad, sintiendo que algo estaba por suceder. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se preguntaba si estaba siendo observado nuevamente. A medida que el camión se acercaba, las luces del vehículo desconocido se encendieron bruscamente, iluminando la carretera con una intensidad cegadora. Carlos apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que se escuchara el ruido de un disparo, algo que perforó la quietud de la noche. El camión se sacudió ligeramente, pero él logró mantenerlo bajo control. Se giró rápidamente hacia el espejo retrovisor, y vio como una figura saltaba del vehículo estacionado, corriendo en dirección al camión. El miedo invadió sus venas como una ola helada. En ese momento, lo comprendió, estaban cazando a la perra y su cachorro. El disparo había sido una advertencia, y ahora alguien, o algo, quería que entregara a los animales. Pero no lo haría. No después de todo lo que había pasado. Carlos no perdió tiempo. Pisó el acelerador con fuerza, intentando ganar velocidad, pero antes de que pudiera avanzar mucho, el extraño vehículo apareció de nuevo frente a él, bloqueando el camino.
La figura que había saltado del vehículo ahora estaba de pie en medio de la carretera, mirando fijamente el camión que se acercaba. Sin pensarlo, Carlos frenó con fuerza, deteniéndose a pocos metros de la figura. El hombre que estaba frente al camión no era el mismo que lo había seguido antes, pero el odio en sus ojos era igual de claro. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro, y su cuerpo estaba cubierto con ropa oscura, como si fuera parte de algún tipo de grupo o unidad. La atmósfera se volvió aún más pesada. La tensión era palpable. Carlos, con los ojos fijos en el hombre, sacó las manos del volante y se preparó para lo que pudiera venir. La perra comenzó a ladrar furiosamente desde la parte trasera del camión, como si sintiera el peligro tan cercano como él. Carlos miró hacia atrás por un momento y luego fijó su atención nuevamente en el hombre. ¿Qué quieren?, gritó Carlos, su voz fuerte, pero llena de tensión. El hombre sonrió, una sonrisa que no mostraba ningún signo de simpatía. Era una sonrisa fría, vacía, como si ya hubiera ganado. Sabemos lo que tienes, dijo, con una voz grave y controlada. Parecía estar disfrutando del control que tenía sobre la situación. Carlos apretó los dientes, su mente funcionando a 1000 por hora. No voy a entregarlos, respondió con firmeza, sin vacilar ni un segundo. El hombre dio un paso adelante, y Carlos observó cómo sus manos se movían hacia su cintura. Instintivamente, Carlos metió la mano en la guantera, donde guardaba un par de objetos que había usado en sus años de trabajo. No era un hombre violento, pero si llegaba a ser necesario, haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger a los animales. El hombre detuvo su avance, como si hubiera leído los pensamientos de Carlos. Lo que está en tu camión no te pertenece. Y no puedes esconderlo, dijo el hombre, su tono cada vez más amenazante. Carlos respiró hondo, el sudor frío cubriéndole la frente. Sabía que no estaba frente a un simple ladrón, sino a alguien con intenciones más oscuras. No tenía claro qué querían con los animales, pero sí sabía algo: si lo que estaba sucediendo era como él sospechaba, entonces los peligros que se avecinaban serían mucho más grandes de lo que imaginaba. De repente, algo más apareció en su campo de visión. Más luces, brillando en la distancia. No solo una o dos. Eran varias. Se acercaban rápidamente. Carlos no sabía qué hacer. ¿Debía seguir adelante con su intento de escapar? ¿O debía enfrentarse a ellos ahora, arriesgando todo por la vida de los animales? Las luces se hicieron más brillantes a medida que el vehículo desconocido avanzaba. Parecían rodearlo desde todos los ángulos. Un ejército de sombras se estaba agrupando, y Carlos sabía que no podía seguir retrasando lo inevitable. Lo que fuera que viniera, tendría que enfrentarlo. Con un fuerte rugido, el motor del camión volvió a encenderse. Carlos tomó una decisión: seguir adelante. A toda velocidad. La noche estaba por cambiar para siempre. Cliffhanger. Mientras el camión avanzaba a toda velocidad, una ráfaga de disparos resonó detrás de él. Los cristales del camión temblaron, y el sonido de los impactos se hizo más cercano. ¿Cuánto tiempo más podría escapar Carlos? ¿Y qué tan lejos llegaría antes de ser atrapado? Capítulo 6. La casa nocturna. El rugido del motor del camión retumbaba en la oscuridad, pero el estruendo de los disparos que siguieron fue aún más ensordecedor. Carlos apretó el volante con fuerza, sus manos sudorosas resbalando ligeramente sobre el metal. El camión aceleraba con todas sus fuerzas, pero el aire, cada vez más denso y pesado, parecía empujarlos hacia atrás. El sonido de los disparos continuaba, rebotando contra las paredes invisibles de la noche. El vidrio del parabrisas temblaba con cada impacto cercano, y en su mente solo había una constante: escapar. La perra, en la parte trasera del camión, ladraba sin cesar, su angustia se sentía en cada uno de sus gruñidos. Carlos la miró rápidamente en el espejo retrovisor. Aunque el cachorro seguía descansando, claramente agotado, la perra parecía tener el instinto de lucha encendido. Esa misma lucha que él sentía en su interior. Necesitaba encontrar una salida. El camión temblaba bajo su control, pero Carlos no podía permitirse perder el ritmo. Sabía que si frenaba o se desviaba, los perseguidores lo alcanzarían. No se atrevió a mirar por la ventana,
temeroso de ver las luces brillando detrás de él, cada vez más cerca. Sin embargo, las sombras de los árboles que pasaban a su lado parecían alargarse, volverse más ominosas, como si la misma carretera estuviera contra él. El sudor frío cubría su frente, y su mente estaba dividida entre el instinto de escapar y la necesidad de proteger a la perra y a su cachorro. La carretera, estrecha y serpenteante, no daba lugar a maniobras rápidas. Cada curva parecía más peligrosa que la anterior, y el sonido de las llantas sobre el asfalto mojado solo acentuaba la sensación de desesperación. No podía perderlos. No podía dejar que todo lo que había hecho hasta ahora fuera en vano. En ese momento, una ráfaga de viento helado golpeó el parabrisas, y con ello, algo más que lo desvió de su enfoque, una luz intermitente apareció en el horizonte. No era la luz de un solo vehículo, sino de varios, que avanzaban a gran velocidad. La desesperación se transformó en pánico. Ahora no era solo un coche, no eran solo unos hombres, sino un equipo, una organización que parecía estar detrás de él. No solo era la perra y el cachorro lo que querían. Era él. La visión de los faros se hizo más nítida a medida que los vehículos se aproximaban, rodeando su camión por todos los flancos. Carlos no sabía si debía acelerar aún más o detenerse, pero el tiempo se había agotado. En un acto reflejo, volvió a pisar el acelerador, con la esperanza de alcanzar la libertad, de romper el cerco que se estaba formando alrededor de él. Pero las luces lo cegaban. No veía nada más que una masa brillante de vehículos que se acercaban. El aire se volvía espeso, tenso, casi irrespirable. La presión sobre su pecho aumentaba, y por un momento, pensó que podría estar atrapado. Entonces, un estruendoso sonido lo hizo reaccionar. El golpe contra el lateral del camión fue brutal. Algo se había estrellado contra él. La fuerza de la colisión hizo que el volante se deslizara de sus manos por un segundo, pero logró aferrarse nuevamente, con los dientes apretados y el cuerpo tenso. Miró hacia la derecha. Un vehículo había chocado contra su costado. En ese instante, una figura oscura saltó de ese vehículo, corriendo hacia él. Carlos no tenía tiempo para pensar. Su única opción era huir. De alguna manera, logró girar bruscamente a la izquierda, haciendo que el camión derrapara en la carretera mojada. El derrape fue largo, demasiado largo. Pero al final, el camión se estabilizó, y Carlos volvió a tomar el control. Su respiración era agitada, sus manos temblaban, pero la adrenalina lo mantenía en marcha. Sin embargo, al girar, no había encontrado una salida. La carretera, ahora más estrecha y más empinada, se estrechaba a medida que avanzaba. No había forma de escapar. El camión ya no podía seguir más rápido, y el sonido de los vehículos detrás de él seguía creciendo. La persecución estaba lejos de terminar. Si algo podía describir lo que sentía en ese momento, era la sensación de estar atrapado en una jaula, sin escape posible. Sin embargo, su mente no dejaba de insistirle que debía encontrar una salida. La perra volvió a ladrar, y Carlos pudo sentir el peso de su angustia. Era como si ellos, también, estuvieran atrapados, como si dependieran de su decisión. Aceleró de nuevo, buscando la manera de seguir adelante, pero el terreno comenzaba a volverse cada vez más accidentado. La visibilidad se reducía, la niebla espesa lo envolvía. De repente, la carretera se desvió hacia un puente de madera, que cruza un río que se escucha rugir a lo lejos. No tenía opción, el puente parecía el único camino, y lo tomó con rapidez, sintiendo como el camión crujía bajo la presión. El sonido de las ruedas sobre la madera era espantoso, y Carlos sintió que el camión se tambaleaba. Los vehículos que lo perseguían no tardaron en hacer lo mismo, pero el puente de madera, viejo y deteriorado, comenzó a ceder bajo el peso de la persecución. De repente, una explosión de polvo y madera voló por los aires. El primero de los vehículos perseguidores había perdido el control y caído al río. Carlos no se detuvo a mirar, pero el sonido del impacto lo atravesó como una daga. Miró por el retrovisor, y vio las luces de los demás vehículos disminuirse a medida que el puente continuaba cediendo. Pero aún había más. Algo, o alguien, se acercaba rápidamente. El último vehículo en la persecución parecía tener la intención de acabar con él a toda costa.
El camión seguía cruzando el puente, pero la parte trasera comenzó a derraparse, como si el peso de la carga lo estuviera tirando hacia un lado. Con todas sus fuerzas, Carlos giró el volante a la izquierda, frenó, y de repente, el camión se deslizó por el borde del puente. El corazón de Carlos latía con fuerza, el sudor empapaba su frente. En ese momento, escuchó un golpe fuerte. El camión estaba a punto de volcarse. Un grito estridente de los frenos rasgó la noche, y el camión comenzó a tambalear. Carlos apretó los dientes, cerró los ojos por un segundo y, con el último esfuerzo, giró el volante hacia la carretera principal, alejándose del borde. El camión hizo un último esfuerzo y se estabilizó, justo cuando el último vehículo se acercaba para bloquearle el paso. Asterisco cliffhanger, la luz de los faros del último vehículo se reflejaba sobre el agua del río. La última persecución parecía haber comenzado. Sin embargo, una silueta apareció frente a Carlos, bloqueando el camino. ¿Quién sería ahora? ¿Qué haría él? ¿La lucha estaba por llegar a su punto culminante? Asterisco capítulo 7. La última oportunidad. Carlos no podía creer lo que veía. El camión se detuvo con un chirrido de frenos, apenas unos metros antes de estrellarse contra el borde del río. En ese instante, la luz de los faros del último vehículo perseguidor se reflejaba en el agua, creando una imagen espectral que parecía confirmar la desesperación en la que se encontraba. El ruido del motor retumbaba en sus oídos, y el sudor frío le cubría la frente. No había tiempo. No había salida. Frente a él, una figura se erguía en medio de la carretera, bloqueando el paso. El vehículo que la había transportado estaba detenido detrás de ella, las luces apagadas. La silueta de la persona no mostraba miedo, ni duda. Estaba decidida. Y lo peor de todo era que Carlos sabía que no podía simplemente girar el volante y escapar. El puente había quedado atrás y la carretera, ahora empinada, no ofrecía alternativas. El final del camino estaba ante él. El sonido de los ladridos de la perra, aún furiosos y llenos de miedo, se sentía como una presión constante en su pecho. El cachorro, por suerte, seguía descansando, aunque la preocupación por su bienestar era cada vez más palpable. Carlos miró hacia atrás, pero los vehículos que lo habían seguido antes se habían detenido. Algo dentro de él le decía que había llegado el momento de enfrentarse a lo que fuera que esa figura representaba. La figura frente a él dio un paso adelante, iluminada por las luces de los faros, revelando una máscara oscura que cubría su rostro. De los ojos de la figura emanaba una frialdad que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Carlos. El hombre no dijo nada al principio, pero sus pasos fueron medidos, calculados, como si estuviera evaluando a su presa. Carlos respiró profundamente. No sabía a quién enfrentaba, pero sí sabía que no podía ceder. El silencio entre los dos era tan denso que casi podía oírse el latido de su propio corazón. El hombre finalmente rompió el silencio. No tienes idea de lo que estás enfrentando, ¿verdad? Su voz era profunda, cargada de una amenaza palpable. Carlos no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra podría ser interpretada como una debilidad. El hombre se acercó un paso más. El crujido de las hojas secas bajo sus botas era lo único que rompía el silencio absoluto de la noche. La figura se detuvo frente a la ventana de Carlos, y aunque no podía ver su rostro claramente debido a la máscara, podía sentir la intensidad de su presencia. No te atrevas a seguir. No saldrás de aquí con esa perra y su cachorro. No es solo una cuestión de negocios. Es una cuestión de orden. El hombre hablaba como si estuviera seguro de que Carlos no tendría otra opción que rendirse. Carlos apretó el volante con más fuerza, sintiendo como la rabia se acumulaba en su pecho. Sabía que este no era un simple secuestro de animales. Había algo más. Algo mucho más oscuro detrás de esta persecución. Y si lo que decía el hombre era cierto, las repercusiones de su resistencia iban mucho más allá de lo que imaginaba. No voy a entregar a nadie. La voz de Carlos sonó más firme de lo que se sentía en ese momento. No podía permitir que ese hombre tuviera lo que quería. No podía permitir que se llevaran a los animales. No después de todo lo que había hecho por ellos. El hombre sonrió detrás de su máscara, una sonrisa que no transmitía ningún tipo de alegría,
solo una mezcla de desdén y superioridad. Carlos no podía entender por qué quería a la perra y al cachorro. ¿Qué valor tenían para él? ¿Y por qué parecía tan seguro de que los conseguiría, no importaba lo que hiciera? Te dije que no entenderías, murmuró el hombre, antes de dar un paso atrás. De repente, un sonido extraño emergió desde su vehículo. Unos segundos después, el sonido se convirtió en una serie de luces intermitentes que iluminaban la escena, revelando más figuras que salían de la oscuridad. Carlos sintió que el suelo se le desmoronaba. No era uno solo, ni dos, sino varios. De todas partes, más hombres comenzaron a rodearlo. Cada uno de ellos estaba armado, sus pasos resonando como una sentencia de muerte, una amenaza inminente. El miedo invadió el cuerpo de Carlos, pero algo en su interior lo mantenía firme. ¿De qué servía temer ahora? Estaba atrapado. No había escapatoria. ¿O si la había? En ese momento, un grito le llegó desde la parte trasera del camión. La perra había empezado a ladrar nuevamente, con una desesperación que Carlos nunca había escuchado antes. Un instinto primordial lo invadió. Miró hacia atrás rápidamente, y vio a la perra completamente descontrolada. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos brillaban con una furia inquebrantable. Ella no quería rendirse, y Carlos lo sabía. Sin pensarlo, giró el camión bruscamente, como si la desesperación lo hubiese impulsado a actuar de inmediato. El sonido de los neumáticos chirriando sobre el asfalto era lo único que llenaba el aire, y en un parpadeo, el camión se deslizó fuera de la carretera, tomando una curva peligrosa hacia un terreno más accidentado. El camino estaba lleno de baches, pero el riesgo valía la pena. No podía dejar que lo atraparan. El ruido detrás de él aumentaba a medida que los vehículos comenzaban a seguirlo nuevamente. Los hombres, sorprendidos por su maniobra, tardaron unos segundos en reaccionar, pero no por mucho. Carlos sabía que solo tenía un tiempo limitado antes de ser alcanzado. El camión saltó por encima de una pequeña colina, haciendo que el cuerpo de Carlos se sacudiera violentamente. La perra seguía ladrando, ahora más fuerte que nunca, como si estuviera dándole fuerzas. Carlos no sabía si su destino estaba sellado, pero sentía que no podía rendirse. Miró por el retrovisor y vio que los perseguidores se acercaban rápidamente, pero algo en su interior le decía que la batalla aún no estaba perdida. La lucha por la libertad, por salvar a esos animales, aún podía ganarse. De repente, al final del camino, se iluminó una pequeña caseta abandonada. Parecía estar en ruinas, pero la ventana abierta le ofreció una posibilidad. Si conseguía llegar allí, tal vez pudiera encontrar un refugio momentáneo. Tal vez podría esconderse, escapar por un tiempo. El camión avanzó hacia esa pequeña caseta, pero el sonido de las llantas resbalando por el barro le dijo que no podría seguir mucho más. Los perseguidores ya estaban demasiado cerca. Cliffhanger, los faros de los vehículos enemigos se acercaban a toda velocidad, y el terreno se volvía más inestable. La caseta estaba a pocos metros, pero el final del camino parecía un abismo. ¿Sería este el último intento de Carlos por escapar? ¿O su destino estaba marcado por las sombras que se acercaban? Capítulo 8. El último refugio. El camión se deslizaba por el barro con una fuerza que hacía que Carlos sintiera que el control de la situación se le escapaba. Las luces de los vehículos enemigos brillaban en la distancia, cada vez más cerca. El sonido de sus motores se había convertido en un rugido constante, como un monstruo que lo acechaba desde las sombras. La perra seguía ladrando, su angustia palpable en cada uno de sus gruñidos. El cachorro, al parecer, seguía en silencio, aunque el riesgo de su vida era igual de grave. Carlos no tenía tiempo que perder, y la única opción era avanzar hacia la pequeña caseta que había visto a lo lejos. Aunque parecía un refugio improvisado, se sentía como la única esperanza en medio de la pesadilla. El camión saltó por encima de un bache profundo y la parte trasera se sacudió violentamente. El sonido de los neumáticos sobre el barro era un eco sordo que retumbaba en la cabeza de Carlos. Cada segundo que pasaba lo acercaba más al final del camino, a esa caseta que parecía estar desmoronándose, pero que de alguna manera ofrecía una promesa de seguridad, aunque solo fuera por un momento. El lugar parecía aislado, abandonado. En la oscuridad,
la caseta se alzaba como un refugio que lo llamaba, pero también estaba llena de incertidumbre. ¿Había alguien allí? ¿Sería realmente seguro? Las preguntas no dejaban de recorrer la mente de Carlos, pero su instinto de supervivencia lo empujaba hacia adelante. La desesperación y el miedo lo mantenían alerta, como un animal atrapado que busca una salida. La perra seguía ladrando, su inquietud era cada vez más evidente. Carlos sabía que la situación estaba a punto de volverse crítica. Miró por el retrovisor y vio cómo los faros de los vehículos enemigos se acercaban rápidamente, sus luces iluminando el campo en una especie de danza macabra. No podía permitir que lo alcanzaran. No podía permitir que los animales sufrieran. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos, por salvarlos. Con el corazón acelerado, apretó el pedal del acelerador aún más, empujando el camión con todas sus fuerzas. El motor rugió con fuerza, pero el terreno embarrado parecía hacerle la vida imposible. Cada vez que pensaba que había conseguido algo de velocidad, el camión se deslizaba nuevamente, perdiendo tracción. La presión de estar siendo perseguido lo hacía sentir como si el tiempo se estuviera acabando, y la presión en su pecho aumentaba. Finalmente, llegó a la caseta. Detuvo el camión bruscamente, pero no pudo evitar sentir un escalofrío al ver la estructura deteriorada. Estaba llena de grietas, las paredes de madera parecían a punto de caerse. Sin embargo, era el único lugar que quedaba. Tomó aire profundamente y miró hacia atrás. Los vehículos enemigos estaban tan cerca que podía ver las sombras de los hombres moviéndose rápidamente, rodeando el lugar. La perra comenzó a gruñir con fuerza, como si estuviera presintiendo el peligro inminente. Carlos sabía que no podía quedarse allí mucho más tiempo. Abrió la puerta del camión y saltó al suelo con rapidez, dirigiéndose hacia la caseta. La perra, obedeciendo su instinto, saltó detrás de él, y el cachorro, que parecía cada vez más débil, lo siguió con esfuerzo. Dentro de la caseta, el aire era pesado y húmedo. El interior estaba oscuro, pero la luz de la luna entraba por las rendijas de la pared. Carlos no tuvo tiempo de explorar, lo único que le importaba era asegurar que los animales estuvieran a salvo. Corrió hacia el fondo de la caseta, donde había una especie de área vacía, aparentemente intacta. Allí, la perra se echó al suelo, intentando calmarse, mientras que el cachorro se tumbaba cerca de ella. Carlos se quedó de pie, respirando pesadamente, mirando hacia la puerta. Los ruidos de los hombres acercándose llenaban el aire. Estaban a punto de llegar. Podía escuchar sus pasos, el crujir de las ramas secas bajo sus botas. No había forma de escapar ahora. La caseta estaba rodeada, y aunque el pequeño refugio le ofrecía algo de cobertura, sabía que no sería suficiente. Sintió una punzada de impotencia, pero entonces algo lo hizo reaccionar. Algo en su interior, algo más allá del miedo. Se giró y miró a los animales, la perra y el cachorro, y comprendió que no podía rendirse. No ahora. No después de todo lo que había hecho para llegar hasta allí. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. El sonido de las voces de los hombres llegó hasta sus oídos. Estaban cerca. Carlos se acercó a la ventana de la caseta, pero no podía ver nada. Todo estaba envuelto en sombras. Entonces, vio algo que lo hizo congelarse. Una silueta apareció en la puerta de la caseta, y Carlos sintió un nudo en el estómago. No era uno de los hombres que lo perseguían. Era alguien más. La figura entró en la caseta sin hacer ruido, y al principio, Carlos pensó que podría tratarse de otro enemigo. Pero cuando la figura se acercó más, vio que era una mujer que parecía tan desesperada como él. Llevaba una capa oscura, y su rostro estaba cubierto parcialmente, pero sus ojos brillaban con una intensidad que lo desconcertó. La mujer no dijo una palabra, pero su mirada fue suficiente para que Carlos entendiera que no estaba allí para hacerle daño. En lugar de avanzar hacia él, ella se detuvo y miró a la perra y su cachorro. Luego, se giró hacia Carlos, su rostro mostrando una mezcla de determinación y compasión. No te preocupes, dijo, su voz suave pero firme. Yo puedo ayudarte. Carlos frunció el ceño, sin comprender completamente. ¿Quién era ella? ¿Cómo podía ayudarlo? No tenía tiempo para preguntas.
Los hombres ya estaban casi allí, y el peligro seguía acechando. La mujer avanzó hacia la entrada de la caseta, y antes de que Carlos pudiera detenerla, ella levantó una mano en señal de silencio. A través de la puerta, vio cómo se desplazaba, y en un parpadeo, ella desapareció en la oscuridad, moviéndose con una velocidad y agilidad sorprendentes. Carlos sintió un golpe de esperanza. Quizás había una salida. Quizás esa mujer sabía algo que él no. Sin embargo, el miedo seguía pesando sobre él, y los segundos pasaban como si fueran horas. Los hombres estaban a punto de llegar, y la angustia de la perra y el cachorro aumentaba con cada segundo. Entonces, de repente, todo se detuvo. El sonido de los pasos, las voces que se acercaban, todo quedó en silencio. Carlos miró por la rendija de la puerta. En la distancia, los hombres se habían detenido. Algo había cambiado. Algo había alterado el curso de la persecución. Cliffhanger, de repente, un estruendoso ruido rompió el silencio, seguido por una explosión de luz que iluminó la caseta. Los hombres habían vuelto a moverse, pero ahora parecían distraídos, confundidos. ¿Qué había pasado? ¿Quién o qué estaba deteniendo su avance? ¿Era la mujer o algo más lo que había cambiado la situación? La incertidumbre llenó el aire, y el futuro de Carlos, de la perra y su cachorro, parecía más incierto que nunca. Capítulo 9. La revelación oscura. El aire estaba tenso, cargado de una incertidumbre que se podía cortar con un cuchillo. Carlos observaba desde la pequeña rendija de la puerta de la caseta, sus ojos completamente fijos en la oscuridad que lo rodeaba. Los hombres que lo perseguían se habían detenido, pero no podía entender por qué. El ruido de sus pasos había cesado, y un silencio inquietante se había instalado en el aire. La perra seguía temblando a su lado, y el cachorro, a pesar de su debilidad, se mantenía cerca de su madre, como si intuyera el peligro que acechaba en las sombras. El suspiro de alivio que había comenzado a formarse en su pecho se apagó rápidamente. Algo no estaba bien. No podía relajarse aún. Cada fibra de su ser le decía que la amenaza aún estaba ahí, que no había escapado. El ruido había cesado, pero la quietud solo hacía más palpable el peligro. Carlos no podía entender cómo los hombres habían dejado de avanzar. No podían haberse rendido tan fácilmente. Algo más debía estar sucediendo. La figura de la mujer, que había desaparecido en la oscuridad momentos antes, seguía rondando en su mente. ¿Quién era? ¿Cómo sabía que estaban allí? ¿Qué tipo de conexión tenía con lo que estaba sucediendo? Carlos no podía sacar esa imagen de su mente, y el pensamiento de que tal vez, solo tal vez, ella podría ser la clave de su supervivencia lo mantenía alerta. Sin embargo, la situación seguía siendo crítica. Los hombres estaban cerca, pero ahora parecía que algo había alterado el curso de los acontecimientos. De repente, una luz intensa iluminó el lugar. Fue tan repentina que Carlos apenas tuvo tiempo de reaccionar. Los faros de los vehículos enemigos brillaron a través de la oscuridad, apuntando directamente a la caseta. Un destello cegador lo rodeó, y por un momento, pensó que los hombres ya lo habían encontrado. Pero algo extraño ocurrió. Los vehículos comenzaron a retroceder, las luces parpadeando como si no pudieran avanzar. De inmediato, Carlos se dio cuenta de que algo no encajaba. Los hombres estaban desconcertados, mirando en todas direcciones, pero sin avanzar. La mujer, que parecía haber desaparecido por completo, había vuelto a aparecer, pero esta vez no estaba sola. A su lado, otra figura emergió de las sombras, una figura alta, imponente. Esta nueva presencia era completamente diferente. Era como si algo sobrenatural se hubiera desatado en ese lugar. La figura de la mujer y su acompañante parecían ser una fuerza a tener en cuenta, una fuerza que estaba interfiriendo directamente con los hombres que perseguían a Carlos. Era evidente que los hombres no esperaban esto. El miedo comenzó a reflejarse en sus rostros. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, dio un paso atrás, observando a las nuevas figuras con desconfianza. Carlos no sabía qué estaba sucediendo, pero algo en su interior le decía que esa mujer y esa nueva presencia eran más que simples desconocidos. La mirada en los ojos de los hombres lo confirmaba, había algo profundo, oscuro, que se encontraba en juego. Y él,
de alguna manera, había quedado atrapado en medio de todo eso. La figura que acompañaba a la mujer se acercó lentamente, con pasos calculados. Cada movimiento suyo parecía resonar en el aire, cargado de una energía inexplicable. Los hombres, aún desconcertados, se mantenían alejados, como si fueran conscientes de que no tenían el control de la situación. El líder, que antes había avanzado sin titubear, ahora vacilaba, buscando una respuesta en el aire, una justificación para lo que estaba viendo. Entonces, la mujer habló, su voz fría, pero firme, cortando el silencio de la noche. Ustedes han subestimado lo que están buscando, dijo, sus palabras llenas de una seguridad que sorprendió a Carlos. No sabía si la mujer hablaba para los hombres o para él, pero su presencia parecía contener un poder indescriptible. Los hombres, al escucharla, se tensaron, pero ninguno de ellos respondió. La tensión entre ambos grupos se volvió palpable, y Carlos pudo sentir como el aire comenzaba a volverse denso, casi como si algo se estuviera rompiendo dentro de él. El hombre que parecía ser el líder, por fin, levantó la mano, tratando de mantener el control. ¿Quién eres?, preguntó, su voz baja, pero llena de desafío. Pero la mujer no respondió inmediatamente. Ella lo observó fijamente, y Carlos pudo notar un brillo en sus ojos. No era solo una mirada humana. Era algo más, algo que estaba más allá de lo que cualquier ser humano podía entender. No es necesario que lo sepas, respondió ella, su tono inmutable. Lo que importa es lo que buscan y lo que no podrán obtener. Estos animales no les pertenecen. La última frase resonó en el aire con una fuerza que Carlos sintió hasta en los huesos. La mujer no estaba solo protegiendo a la perra y a su cachorro, estaba protegiendo algo mucho más grande, algo que los hombres no comprendían. Los hombres, que habían avanzado con tal seguridad hasta ese momento, ahora parecían perdidos, como si la comprensión de lo que enfrentaban estuviera demasiado lejos de su alcance. Los hombres miraron entre sí, buscando alguna señal, algo que les dijera qué hacer a continuación, pero la situación era clara, ya no tenían el control. El líder miró a sus subordinados y dio una señal, pero antes de que pudieran hacer cualquier movimiento, la otra figura, la presencia alta y poderosa, avanzó un paso hacia ellos. Algo en el aire cambió. Los hombres retrocedieron inmediatamente, como si una fuerza invisible los empujara. La figura no necesitaba tocar nada ni a nadie. Su sola presencia era suficiente para desbordar cualquier intento de resistencia. Carlos, atónito, observaba todo desde su posición, sintiendo como el miedo y la incredulidad lo embargaban. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué buscaban realmente con la perra y su cachorro? ¿Por qué, en lugar de huir, ellos parecían estar a punto de derrotar a los hombres que lo habían perseguido durante toda la noche? La sensación de que algo mucho más grande estaba en juego, algo fuera de su comprensión, le recorría el cuerpo. Mientras tanto, la mujer continuó su avance. Con cada paso que daba, parecía que el aire se cargaba de más poder. La figura a su lado, más silenciosa, más reservada, mantenía su mirada fija en los hombres, como si estuviera esperando el momento adecuado para intervenir. El líder, finalmente, dio un paso atrás, claramente incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Los hombres estaban atrapados, y su desconfianza era palpable. Entonces, la mujer levantó una mano, y la energía que la rodeaba pareció intensificarse aún más. La luz que emanaba de ella se hizo más brillante, hasta el punto de que los hombres no podían ni siquiera mirarla directamente. «Retírense», ordenó, y su voz resonó en el aire como un eco distante, pero imparable. Los hombres no respondieron, pero lo que ocurrió a continuación los dejó sin palabras. Sin previo aviso, el líder de los hombres cayó de rodillas, como si una fuerza invisible lo hubiera derribado. Los demás miraron a su alrededor, pero sus cuerpos parecían paralizados. Carlos no entendía nada de lo que estaba sucediendo, pero una cosa era clara, estaba a punto de presenciar algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Cliffhanger, los hombres, ahora completamente desbordados, retrocedieron lentamente, como si la voluntad de la mujer tuviera un control absoluto sobre ellos. La caseta parecía estar llena de una tensión eléctrica, como si el destino de todos ellos estuviera por definirse. ¿Qué sucedería ahora?
¿Había algo más por revelarse en esta extraña lucha por el control de la perra y su cachorro? Asterisco capítulo 10. El final inesperado. El aire se volvía denso, pesado, como si todo el mundo a su alrededor se estuviera quedando sin oxígeno. Carlos observaba la escena desde el umbral de la caseta, sus ojos reflejando el miedo, pero también la intriga que lo mantenía en vilo. Los hombres que lo perseguían, ahora completamente paralizados, se mantenían a una distancia respetuosa, como si una fuerza invisible los estuviera controlando. La mujer, junto a la figura de la sombra que la acompañaba, dominaban la escena con una presencia imponente. Carlos sentía la tensión apretando su pecho, la necesidad de entender lo que estaba sucediendo, de saber por qué estaban ahí, pero al mismo tiempo, un impulso de supervivencia lo mantenía callado. Sabía que si hacía cualquier movimiento en falso, podría perder la oportunidad de escapar, de proteger a la perra y a su cachorro. Pero, en ese momento, el temor que había sentido al principio comenzaba a dar paso a algo diferente: curiosidad. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué se habían interesado por él, por los animales? El líder de los hombres, aún de rodillas, miraba hacia abajo, incapaz de levantar la cabeza. Sus subordinados, de igual forma, permanecían quietos, mirando al suelo, sus rostros reflejando una mezcla de confusión y miedo. Todo había cambiado en un parpadeo. La mujer, que parecía tener el control absoluto de la situación, dio un paso hacia adelante. Su mirada, fría y penetrante, recorrió a los hombres uno a uno. «Ya basta», dijo con una calma inquietante, su voz resonando en el aire como si fuera una sentencia. Los hombres, sin entender qué estaba sucediendo, se miraban entre sí, buscando una salida que ya no existía. La mujer no levantó la voz, pero su presencia era suficiente para hacerlos retroceder aún más. Como si algo los empujara, los hombres se levantaron lentamente, uno a uno, como si una fuerza invisible los obligara a seguir los movimientos de la mujer. Carlos observó todo en silencio. Su mente intentaba procesar lo que sucedía. Los hombres que antes lo habían perseguido con una determinación mortal, ahora eran nada más que marionetas bajo el control de esta mujer. ¿Cómo había logrado algo tan impresionante? La figura que estaba con ella, la sombra que se movía con una agilidad sobrenatural, no decía ni una palabra. Se mantenía cerca de ella, como un guardián, observando todo con una atención que cortaba el aliento. Carlos no podía dejar de preguntarse qué papel jugaba esa figura en todo esto. Sin embargo, su mente regresó rápidamente a la situación inmediata. La perra, que estaba a su lado, seguía tensa, vigilante, sus orejas erguidas como si aún percibiera alguna amenaza. El cachorro, por su parte, se mantenía cerca de su madre, mirando con cautela a las figuras en la entrada de la caseta. No había duda de que el instinto animal seguía presente, aunque el peligro parecía haberse desvanecido por el momento. La mujer, con una mirada fija y decidida, se acercó un paso más. «Ustedes no entienden lo que están buscando», continuó, dirigiéndose ahora al líder de los hombres, que aún se encontraba de rodillas. «Creyeron que podían controlar todo, que podían robar lo que no les pertenece. Pero no se puede robar la vida de otros sin consecuencias». El líder de los hombres, finalmente, levantó la cabeza, su rostro marcado por el sudor y la derrota. Sus ojos reflejaban algo que Carlos no había visto antes, una mezcla de arrepentimiento y miedo. Sabía que lo que la mujer estaba diciendo era cierto. Ellos habían ido demasiado lejos, y ahora se encontraban atrapados en algo mucho más grande que ellos mismos. ¿Quién eres?», preguntó, su voz temblorosa, como si buscara alguna respuesta que le diera sentido a todo lo que estaba sucediendo. La mujer lo miró fijamente, su mirada penetrante y fría. «No tienes que saberlo. Lo único que importa es que todo esto se ha acabado para ustedes. El daño ya está hecho, pero esto es lo último que podrán hacer». Con esas palabras, la mujer levantó su mano hacia el cielo. Un viento fuerte comenzó a soplar, como si el mismo aire respondiera a su comando. Los árboles que rodeaban la caseta comenzaron a moverse, las ramas crujían, y el viento se intensificaba a cada segundo. Era como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a su poder. Carlos, completamente sobrecogido por lo que veía, dio un paso atrás. No podía creer lo que estaba presenciando.
Pero, al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de alivio, como si todo el peligro que había vivido finalmente estuviera a punto de terminar. De repente, la mujer bajó la mano, y el viento cesó abruptamente. El silencio que siguió fue aún más denso que antes, cargado de una quietud que parecía eterna. Los hombres ya no se movían. Parecían haber perdido toda voluntad propia, como si sus cuerpos ya no les pertenecieran. Todo lo que quedaba era una sombra de lo que habían sido. La mujer, viendo que no había más que hacer, se giró hacia Carlos, y por un instante, sus ojos se encontraron. «Tú también has estado atrapado en esto», dijo con voz suave, pero cargada de una verdad profunda. «Pero ya no. Ellos no te alcanzarán. Ni a ti, ni a los animales». Carlos, aún atónito, no sabía qué decir. Su cuerpo estaba tan agotado por la tensión de la persecución que le costaba procesar cada palabra. Pero algo dentro de él se sintió aliviado, al fin. No habría más persecución, no más huida. La amenaza, por fin, se había desvanecido. «¿Qué harán con ellos?», preguntó, señalando a los hombres, cuyas figuras seguían inmóviles, atrapadas en ese limbo inexplicable. La mujer lo miró con una expresión que Carlos no pudo descifrar. «Lo que merecen. Ellos no entienden las consecuencias de sus actos. Pero tendrán que aprender. No se trata solo de los animales. Se trata de todo lo que hemos destruido, todo lo que hemos dado por perdido. Ellos serán la lección». Carlos no dijo nada. La intensidad de sus palabras lo sobrecogía, pero también lo liberaba de una carga que había llevado sobre sus hombros por tanto tiempo. El destino de esos hombres ya no estaba en sus manos. En sus corazones, sabían que el ciclo había llegado a su fin. La mujer dio un paso atrás, y la figura oscura a su lado hizo un leve movimiento, como si le diera permiso. La mujer se volvió hacia el fondo de la caseta, donde la perra y su cachorro seguían observando todo en silencio. Carlos caminó hacia ellos, sintiendo el peso de cada uno de sus pasos. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz rota por la emoción contenida. La mujer, sin girarse, respondió sin vacilar. «Ahora, tú decides. Tienes la oportunidad de vivir una vida sin miedo, sin persecución. El camino por el que vas es el que tú elijas. Nosotros solo te hemos dado la oportunidad». Carlos miró a la perra y a su cachorro, que lo miraban con una confianza renovada. El miedo había desaparecido, y ahora quedaba una sola verdad: estaba libre. No podía negar que lo que había vivido había sido algo más allá de su comprensión, algo que jamás podría olvidar. Pero también sabía que esa experiencia lo había transformado. Ahora, el futuro parecía tener una nueva luz, una luz que brillaba con esperanza. La mujer y la figura oscura se alejaron, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche como si nunca hubieran estado allí. Los hombres, aún inmóviles, fueron finalmente dejados atrás, como vestigios de una historia que ahora pertenecía al pasado. Carlos miró al horizonte, y con una respiración profunda, dejó que la calma finalmente lo envolviera. Sabía que el viaje no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que la batalla por su libertad había sido ganada. Fin.